Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del grupo Oración Los Ángeles de Dios. Una vez más estamos contentos con ustedes compartiendo esta reflexión en este sábado 26 de octubre del 2019. Seguimos en el tiempo ordinario en nuestra iglesia y para nuestra reflexión de este día vamos a visitar el libro de los Romanos capítulo 8 versículo del 1 al 12 y dice: Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto no lo podía hacer la ley, por cuanto la carne era débil y no le respondía. Dios entonces quiso que su propio Hijo llevara esa carne pecadora. Lo envió para enfrentar al pecado y condenó al pecado en esa carne. Así en adelante la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andamos por los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. Los que viven según la carne no piensan más que en carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en los que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está entre ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Mis hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy en este día, una vez más, el Señor viene a nuestro auxilio. El Señor viene por medio de su Espíritu Santo una vez más a hacernos un llamado a todos los que estamos lejos de Él. Pues la palabra de Dios dice, vamos a reflexionar el capítulo 5 en adelante, dice: los que viven según la carne no piensan más que en carne. Y es fácil ver, San Pablo nos los enumera muy bien en el libro de los Gálatas, lo que viene siendo los pecados de la carne. ¿Cuáles son los pecados de la carne? Mucha gente piensa que solamente se refieren al sexo y no es así. Los pecados de la carne son muchos. Uno de ellos, la fornicación. Claro, eso es lo que busca la gente. Eso es lo que busca la carne, satisfacer sus propias necesidades, sus exigencias de la carne. Lo que tú le das a tu carne es lo que te va a pedir. Por eso San Pablo nos dice que los que viven según la carne no piensan más que en eso. Y aquí viene el dicho que tantas veces encontramos en Facebook, en los memes que comparten o que muchas veces tendrás en tu misma página de Facebook. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Tu mente ya te está preparando. Y si el cuerpo lo sabe, ¿para qué lo estás preparando? Para ir y a tomar, para dedicar un fin de semana lleno de alcohol, para mezclar tal vez en esa felicidad falsa que el mundo nos da, estar en una fiesta, en una reunión de amigos, estar tomando cerveza y combinarlo con drogas. Para eso estás preparando tu cuerpo, para satisfacer las cosas que solamente tú quieres hacer, fiestas. También los pecados de la carne, no es necesario que tengas que alcoholizarte. También los pecados de la carne incluyen la comida. La gula, ese es un pecado y es un pecado de la carne. La gula, muchas personas y principalmente en este país
caemos muy pronto en ese pecado de la gula. Comer sin hambre, comer cada rato, ese es un pecado también. Y eso es también darle al cuerpo de más lo que no necesita. Eso es satisfacer la carne, lo que te está pidiendo la carne. Y muchas veces no pensamos en más que solamente estar pensando lo que mi carne me está exigiendo. Muchos van a una fiesta a tomar, a bailar, a divertirse, lo que su carne le está pidiendo. Otros van a la fiesta solamente a comer. Otros ni siquiera van a fiestas, solamente se quedan en su casa a comer, a ver la televisión, a estar en el internet. Y ese es otro pecado de la carne, que es la flojera. Ese también es pecado de la carne. Entonces nosotros no podemos vivir. Hermano, te invito, vamos al grupo de oración. No puedes, que tengo cosas que hacer. No tienes nada que hacer, simplemente no quieres conocer a Dios. Y simplemente tu carne es más fuerte y dice, yo prefiero descansar. Tal vez te merezcas un buen descanso porque trabajaste duro todo el día. Pero el pecado de tu carne, que es la flojera, ese pecado también te hace que rechaces la amistad con Dios. También para los que estamos en la iglesia, mucha gente que está en la iglesia, que va los domingos a misa, que va al Santísimo, que van todos los días a misa, que leen la palabra. Muchos de nosotros todavía vivimos en la carne, o todavía tenemos esos frutos de la carne. Si tú eres uno de esos que me estás escuchando y todavía te gusta el chisme, hermano, todavía vives en la carne, todavía no estás dando frutos del Espíritu Santo. Si tú eres uno de esos que estás en algún grupo o sirves en tu parroquia y todavía te encanta hacer división, tú vives en la carne todavía, porque esos no son frutos del Espíritu Santo. Si tú eres una de esas personas que has dado el sí a Jesucristo, que ha sido un retiro, que Dios ha entrado a ti, pero si estás en una parroquia, en un grupo de oración ambicionando solamente un puesto de poder, olvídate, tú todavía estás viviendo en la carne, porque dice bien la palabra de Dios, todo lo que ansía la carne está en contra de Dios. Todo lo que tu carne te está mandando a hacer no puede agradar a Dios. Quiere que, hermanos, nosotros pensemos y vivamos. Ahora, ¿cuáles son los que viven según el Espíritu? Fíjense la palabra importante que yo puedo encontrar aquí. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, los que viven según la carne no piensan más que en carne. Y vemos en el versículo 6, dice, pero los que viven en el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Y ahí vemos la diferencia. Los que viven en la carne solamente están pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a divertir? ¿Cómo voy a salir? ¿Con quién voy a salir? Y la diferencia en los que viven en el Espíritu es que buscan las cosas del Espíritu. Ya no lo piensan, actúan. Y una vez que siempre en tu vida tengas alguna meta y actúes, tenlo por seguro que vas a triunfar. Porque si tú tienes una meta y solamente la estás pensando, nunca se va a lograr esa meta en tu vida. Por eso los que viven en el Espíritu son agradables a Dios, porque buscan las cosas de Dios, porque no se quedan parados, porque se niegan a sí mismos. Porque también los que viven en el Espíritu trabajan igual que tú y merecen descanso igual que tú, pero al buscar las cosas de Dios, el Espíritu Santo da fortaleza, el Espíritu Santo los anima, el Espíritu Santo los lleva a llenarse de Dios, o el Espíritu Santo los lleva a donde hay necesidad para que ellos sean instrumentos de Dios. Esa es la diferencia, mis hermanos, en las personas de los que buscamos las cosas del Espíritu Santo, los que viven y los que no viven. Por eso San Pablo nos explica bien en el libro de los Gálatas, la carne es débil, pero el Espíritu está pronto para ayudarte, para venir a tu auxilio, comenzando por la tentación. Por eso nosotros debemos de buscar las cosas del Espíritu Santo, llenarnos de la palabra de Dios, ir a la Santa Eucaristía, ir al sacramento de la reconciliación, para que así todos los pecados de la carne poco a poco se vayan apagando en nosotros, fortalezcamos el Espíritu para que éste así pueda dominar la carne. Y todo esto, mis hermanos, porque el Evangelio de que nos habla
hoy el Señor, el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 9, nos habla especialmente de lo mismo. Ya lo hemos compartido este Evangelio, hoy nomás vamos a cerrar la reflexión con esto. El Evangelio nos comenta, mis hermanos, que un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos. Una vez más vamos a explicar esto. ¿Qué son los higos? Son los frutos de este árbol. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? En la carta de los Romanos, San Pablo nos habla de los que viven en la carne, de los que viven en el Espíritu. El Evangelio del Señor nos llama a la conversión y nos decía: si creen ustedes que cualquiera de los galileos que perecieron eran más pecadores que ustedes, no es así. Yo les digo, si ustedes no se convierten, el Señor nos habla a la conversión. Nos hace la reflexión de decir: ¿dónde estás viviendo tú o dónde estoy viviendo yo? ¿En verdad estás dando frutos para que el Señor venga y los recoja? ¿O todavía sigues viviendo en la carne? En la higuera, el dueño de esa higuera hacía 3 años que iba a buscar frutos y no los encontraba. ¿Cuántos años tiene el Señor yendo a la higuera de tu vida y no encuentra frutos? No esperemos, mis hermanos, que el Señor diga o dé la orden de decir: córtala, porque he venido y nunca ha dado frutos. Porque esta persona solamente quiere vivir en la carne. Y si tú vives en la carne, si el Señor da la orden, cosecharás solo la muerte. Y no la muerte aquí, sino la muerte eterna. Si vives en el Espíritu, vivirás en la abundancia, en la vida del Señor, en la paz, en la gracia. Y cuando el Señor venga a recoger frutos, si algún día nos llama, por su misericordia bendita, iremos a gozar de su santa y bendita gloria. Así que con esta reflexión yo te dejo en este día, mis hermanos. Vivamos en el Espíritu, busquemos las cosas del Espíritu para llenarnos de toda la misericordia de Dios y así poder ser instrumentos del Señor para otras personas que viven en la oscuridad. Así de que para ti, para toda tu familia en este hermoso sábado, te deseo un bendecido día. Te mando a ti y a tu familia saludos y bendiciones. Hasta la próxima.